¿A qué lugares lleva la memoria? ¿Por qué sendas se mueve? ¿Dónde se oculta cuando la necesito? ¿Por qué aparece sin previo aviso? Acude al dolor, a la falta, al amor. Siempre evasiva como una serpiente, conoce los misterios del mundo, por lo que todos acuden a ella. A veces demasiado lejana, a veces demasiado cercana. Paso por lugares con rostros extrañamente familiares que aparecen como milagros. Ahora me golpea el viento de cara y me pregunto ¿por qué dejé esas puertas abiertas? Si logro prestar atención, reconoceré su voz susurrándome al oído y de golpe habré perdido el peso que cargaba. La corriente me mostrará lo que he olvidado, pero que un día conocí. La corriente me llevará a casa. Extracto de mis pensamientos 040 24 del 9 del 2025. Mucho antes de que existiese la edad de los hombres, tan antigua como el conocimiento mismo, surgía de la unión entre Gea y Urano, Mnemosine. Titánide, responsable de envolver el tiempo, hermana de Cronos y Océano, inventora de secretos y ama de llaves, guarda la existencia del ser en su eternidad. Sin embargo, carece de lenguaje para reproducir el conocimiento que protege. Con este destino surgieron las musas, por unión de la Titana con Zeus, quienes ocupan un lugar muy especial en su reino. A diferencia de otros dioses, ellas seguirán como parte de la creación, haciendo algo que nadie pudo hacer antes: celebrar el mundo por el don del canto, la danza y el habla. La obra exige amor para que pueda ser concluida, y el amor al ser exige pronunciarse. Demanda respuesta, desea la repetición de su gesta como un afianzamiento por el que deba ser indispensable hasta el último de sus detalles. Solo así puede acabar de ser, ya que al contrario, cualquier otro relato puede instaurarse como verdadero. Cuando se agiten los árboles por el advenimiento de una tormenta, las musas acompañarán su movimiento. Cuando el pájaro deba emprender su vuelo, las musas lo acompañarán en su aleteo, y sólo así podrá llover. Sólo así podrá volar. Como la validación de los primeros gestos en un recién nacido, sean los que sean, esos serán los esenciales. Como una danza que avanza por quien coge la mano que tiende desamparada y se une al baile. Las musas son parte del acto de creación, ya que el ser solo se puede manifestar en su canto. Pero ellas no crean. Algo empieza a ser a partir de su repetición. Viven lejos de los mortales,
junto a Zeus en dos grandes altares donde se cruzan todos los horizontes del cosmos. Las cumbres del Olimpo y del Helicón se alzan en las antípodas de lo existente como hermanas. Una vez, la hermana pequeña fue testigo del duelo entre las musas y las Piérides. También 9 doncellas con el don del canto. La consonancia con la naturaleza fue tan grande que el Helicón empezó a elevarse desmesuradamente. Para impedir una perturbación en el orden, los olímpicos enviaron a Pegaso, quien golpeando las faldas del monte hizo brotar a Hipocrene y a Ganipe. Así fueron consagradas las fuentes que llenarían de agua el valle. El deseo de alzarse por encima de las nubes es ahora la pasiva aceptación que cae y cubre los huecos de la creación. Su nacedero indica el origen del cambio, la purificación y el conocimiento. Beber de ellas genera una fuerte correspondencia, inaugurando el ritual de bienvenida a otro mundo. Pero el oído de los hombres no sabe escuchar el canto de las musas. Su raza necesita una excepción, una sensibilidad distinta, dispuesta a conocer los secretos del ser. Aquel que conoce sabe cómo mirar al mundo y reconocer la historia en cada una de sus manifestaciones. Aquel que ve no lo hace a través de sus ojos, sino por los de otros. La melodía que suena de lejos debe desbordar los torrentes que rigen un sentido en su limitada existencia y exige que se cuelen los destellos de miradas antiguas, siempre previas. El pasado es una dimensión del más allá. No depende de alguien que lo recuerde. Es un lugar eterno, visible para quien sabe cómo acceder a él. Solo el poeta tiene esta pasión, esta entrega, este espacio en su corazón para cambiar y así recibir el amor de las musas. Hablar como hablan, moverse y cantar como lo hacen estas diosas. Ellas adoran a los dioses. El Aedo las adora a ellas, ya que siempre estarán al principio y al final de su voz. Infundiéronme voz divina para celebrar el futuro y el pasado, y me encargaron alabar con himnos la estirpe de los felices sempiternos y cantarles siempre a ellas, al principio y al final. Hesíodo, Teogonía, verso número 30. Aquel que ve es quien recuerda, y quien recuerda es transformado. La anamnesis es una prueba iniciática en la que el iniciado debe beber del Ece, la fuente del olvido, y vivir una muerte. El poeta olvida su vida, aquello que hace, que debe, que piensa y muere para explorar aquello que es invisible para la vista de los mortales, aquello que fue primero. Conoce a las razas extintas de hombres,
a héroes y titanes que murieron en batalla, se mueve entre las sombras de lo que fue para experimentar el crecimiento del ser, de todo lo que existe y queda por existir. Cierra los ojos y ve a través de la música que le brindan las musas. El oído le guía para cartografiar el cosmos. Todo es simultáneo, pero su mente lo recibe por partes, como por el filtro de un metrónomo. Oye cómo las notas se cuelan entre sí, convirtiéndose en armonías, pues ninguna deja de ser cuando da paso a la siguiente. El desgarro del cielo y la tierra no deja de sonar, y el estruendo de los escudos ensangrentados por las guerras no deja de latir. Es imagen tras imagen tras imagen en un gran mosaico integrado al milímetro. El poeta se deleita en la belleza del todo, viéndolo todo por primera vez, veces que nunca podrá repetir, pues no tiene consciencia a la que volver. Es así como la fuente del Ece le purifica y cura de la herida del presente. Aquí en las grutas del Helicón, el tiempo corre de forma extraña. Las imágenes son fugitivas, como corre el agua por una vasija agujereada, como corre el viento por un descampado. Frágiles y ligeras, cada una es despedida por un bonito gesto de laedo, de calma, de paz, que recuerda a un abuelo preparado para morir. No es la imagen, sino el ser lo que es eterno, y las experiencias sobre él son infinitas, y es precioso que así sea. Sabemos decir muchas mentiras con apariencias de verdades, y sabemos, cuando queremos, proclamar la verdad. Hesíodo en boca de las musas. Teogonía, verso número 27. No todo lo que ve es verdad, pero todo tiene su color, pues es el tono que toman las primeras veces. Es este el riesgo, esta la única manera en la que todo sea bienvenido. Abandonado a las musas, solo puede ver de forma difuminada. Ahí cuando los ojos se empañan antes de llorar, o cuando la ventana es recubierta por la lluvia de afuera. Eso es belleza. Es la forma de la revelación, nunca aparente de forma concreta ni directa. Es transparente por fantasmas y monstruos, cuya silueta puede, cuando las musas quieren, recordarte la verdad. Ya liberado, bebe de la fuente de Nemosine para recordar y renacer en la misma identidad que había olvidado. Ahora el poeta canta sobre otro mundo como le cantaron a él, para darlo a conocer en este y para volver a alcanzar esta experiencia de vivir por primera vez. Tiende la mano para quien quiera perderse en las sendas del recuerdo, para quien quiera ilusionarse con un rostro durante un rato. El poeta, como una quimera, con algo de divino, algo de humano y algo de monstruoso, te propone un viaje a lo largo de los 5 océanos. No te preocupes, dice, un rato es una eternidad en este mundo. Te promete
que volaréis lo suficientemente cerca de las tempestades como para tocar tu pena, pero te engaña y mete tu cabeza dentro del agua. Después de perder la consciencia, pero aún sin perder los sentidos, abres los ojos para ver un rostro difuminado, un rostro extrañamente familiar que resuena como un golpe de tambor contra el fondo del mar. Ves cómo la arena se levanta y tu cuerpo pierde gravedad para moverse entre sus granos como si fuesen galaxias. Con el mínimo contacto de tus dedos, el grano se divide en miles de granos y así sucesivamente. De un golpe, todo hace volver todo a su casa. Solo así enseñó el poeta a los mortales que de ello fue primero.